Y aquí podríamos repetir quizá aquella frase de San Bernardo que le escribió a un discípulo suyo: malditas ocupaciones las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente. Vamos ahora, hermanos, a iniciar una nueva temática que es el combate espiritual. Es un libro muy bonito, lo escribió un sacerdote que se llama Lorenzo Scupoli. Recopiló mucha información acerca de esas luchas que tenemos durante nuestra vida espiritual y lo hizo desde su propia vivencia, porque él tuvo algunos problemas en la orden religiosa a la que él pertenecía y todas las pruebas que él tuvo que soportar, que tuvo que pasar estando en ese lugar, las trasladó, guiado por el Espíritu Santo, claro, a este libro que escribió, que le tituló El combate espiritual, y nos da ahí muchos, pero muchos consejos, muchas orientaciones que son como esa luz que nosotros necesitamos en nuestro caminar espiritual cuando enfrentamos problemas similares. Así que vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, Madre nuestra, intercede por cada uno de nosotros. El combate espiritual, de hecho, es algo que enfrentamos nosotros durante todo nuestro caminar en esta vida, cuando estamos perseverando en el camino del Señor. Este libro del combate espiritual lo recomendaba mucho San Francisco de Sales. Según se nos cuenta, en una ocasión le preguntaron a él que quién era su director o maestro espiritual, y él, la respuesta que dio fue, sacando del bolsillo el librito, dijo: este es el que con la ayuda divina me ha gobernado y guiado desde mi juventud. Ese ha sido su maestro, dijo él, su director en las cosas del espíritu y de la vida interior. Y según que él mismo decía, que desde que siendo estudiante en la Universidad de Padua, un sacerdote se lo había recomendado y le aconsejó que lo leyera frecuentemente, y desde ese momento ya no se apartó de esa lectura, siempre lo cargaba con él y lo utilizaba como una guía para su espiritualidad. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, San Pablo le escribe y le dice: ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿En qué consiste entonces, hermanos, la perfección cristiana? Y que para conseguirla es necesario luchar y esforzarse, de eso sabemos todos perfectamente. Hay 4 cosas que son necesarias para este combate espiritual. Muchos ven la perfección cristiana como algo lejano, como algo que no puede alcanzarse, algo que no puede concretarse aquí. Pero en realidad, cuando nosotros nos esforzamos, luchamos y le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos concede los medios para poder alcanzar estos niveles de espiritualidad y en este caso, pues, ir acercándonos más y más a la perfección cristiana. De lo contrario, no conoceríamos santos en la iglesia si esto fuera imposible, si no se pudiera alcanzar un cierto grado de perfección y de santidad. Pero sí, lo tenemos y siguen surgiendo aún dentro de la iglesia hombres y mujeres que luchan por alcanzar la perfección cristiana y alcanzar la santidad. Por tanto, es algo que sí es en algún momento posible con la ayuda de Dios, solamente así. Si deseamos llegar al más alto grado de santidad y perfección cristiana y vivir en esa perpetua amistad con Dios nuestro Señor, la cual es la más alta y gloriosa empresa que puede emprenderse e imaginarse también, lo que primero debemos saber es en qué consiste la perfección cristiana, es decir, en qué consiste la verdadera vida espiritual. Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Así, por ejemplo,
Hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos, a grandes penitencias. Otras personas, especialmente mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones, a oír misas, a visitar templos, a leer devocionales. Y no faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad y asistir a todas las reuniones, a los actos religiosos de su congregación, etc. No hay duda de que todo esto que hemos mencionado son medios que sí tienen cierta influencia para que nosotros podamos adquirir la verdadera perfección y alcanzar un cierto grado de santidad. Sí se emplean con prudencia y ayudan mucho a adquirir fortaleza con las propias pasiones y la fragilidad también de nuestra naturaleza. Por tanto, sirven para defenderse de los asaltos y tentaciones del enemigo, aquellas tentaciones que puedan surgir en algún momento, y además son muy eficaces para obtener de la misericordia divina los auxilios que nos vienen de Él, esos auxilios celestiales que necesitamos para progresar en las virtudes. Son útiles y son necesarios, más cuando nosotros empezamos a caminar. Para aquellos que somos principiantes en el camino espiritual, esto nos ayuda mucho, lo que hemos mencionado, pero no son precisamente, no son exactamente lo que sea completamente necesario pues para nosotros alcanzar la perfección cristiana o alcanzar la santidad. El Espíritu Santo nos va iluminando, ilumina nuestra espiritualidad y va poniendo esos medios espirituales para llegar a la santidad. Enseña a cumplir aquello que decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 27. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que, enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto sirve para castigar el cuerpo, para castigarle las rebeldías que en lo pasado ha tenido contra el Espíritu y para dominarlo también y tenerlo obediente a las leyes de nuestro Señor, a las leyes del Creador. Y el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, inspira también a muchas almas el dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como les escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20, como ciudadanos del cielo. Y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación y a pensar igualmente en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no por mera curiosidad nada más, ni por conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar mejor la grandeza de la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Y también de cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad cuando nos adentramos en esta contemplación. De hecho, hay muchas personas que cuentan como testimonio que cuando meditan en la pasión de Cristo, cuando se adentran en esa meditación de la pasión de Cristo, llegan a experimentar, una especie de éxtasis en la oración en la que se dan cuenta de esto que acabamos de mencionar, de la ingratitud nuestra y también de la maldad que existe en nosotros cuando vemos todo lo que el Señor Jesucristo sufrió por nuestros pecados al llegar a la cruz. Meditar en la pasión de Cristo es algo que se nos pide mucho hacer, porque de esta forma nos vamos sensibilizando. Y de hecho, cuando rezamos el rosario, también podemos nosotros, cuando rezamos los misterios dolorosos, podemos hacer una meditación de esa pasión de Jesús, que fue por nuestra causa. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús en San Mateo 16, 24. Si alguien quiere venir conmigo,
niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimiento de cada día y sígame. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y les invita a seguir a Cristo, imitando su ejemplo santo. La misma palabra de Dios nos dice que nosotros estamos llamados, hermanos, a alcanzar la estatura de Cristo. Es decir, a llegar, pues, por lo menos al medio camino de la santidad que tenía Jesús. Porque esa es nuestra meta, alcanzar la santidad. Venciéndonos a nosotros mismos en primer lugar y aceptando luego con paciencia las adversidades. Aquellas pruebas, aquellos problemas que nos puedan surgir, aquellas circunstancias que en algún momento enfrentemos que nos hagan poner en práctica esta paciencia ante esas adversidades que vamos sorteando en el camino hacia la santidad. Y para esto, lo que nos puede ser de enorme utilidad es, primero, frecuentar los sacramentos, especialmente cuando se trata del sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, pues son el centro de nuestra vida cristiana. Como católicos, nosotros sabemos que el culmen de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, está ahí, en la Eucaristía. Por tanto, eso es lo que debemos siempre nosotros apuntar como centralidad en nuestro caminar espiritual, la Eucaristía. Y esto permitirá conseguir un nuevo vigor o una nueva fuerza, adquirir fuerzas y energías para luchar contra esos enemigos de la santidad. Pero hay un peligro, y es que las almas imperfectas, aquellas almas que no buscan la perfección, son imprudentes y consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad dedicarse únicamente a las obras exteriores. ¿A qué nos referimos con esto? A que muchas almas se dedican nada más a hacer obras que en realidad no son del todo buenas para nuestra espiritualidad. Van y se dedican totalmente a obras exteriores que al final terminan haciéndoles más daño que bien para su espíritu. Y se dedican de una manera tan total a ellas que van olvidándose de lo esencial y más necesario que es reformar nuestros pensamientos, reformar los sentimientos y también nuestras actitudes. Y eso es lo medular de cuando nosotros caminamos hacia la perfección de nuestras almas, ir quitando esos defectos que estorban nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando nos dedicamos a las puras obras exteriores, descuidamos esta parte y pensamos que por estar haciendo algo, que con eso ya tenemos suficiente y no necesitamos dedicarnos a nuestra perfección en cuanto a lo que hemos dicho, nuestras actitudes, nuestras malas inclinaciones o desórdenes que todavía hay en nuestras vidas. Hay que reformar todo eso, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. San Pablo nos dice que cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y esto, hermanos, hay que echarlo al bolsillo porque esas palabras de San Pablo son poderosas en ese sentido, porque nos habla primero de un cambio de mentalidad para llegar luego a un cambio de actitud, porque al fin y al cabo todo empieza en nuestra mente, desde ahí se empieza a maquinar todo. Incluso el pecado que cometemos, a veces decimos, ay, no, es que fue sin querer, pero en realidad a veces el pecado ya lo venimos fabricando desde hace mucho tiempo. ¿Dónde y cómo lo vamos a cometer? ¿Con quién lo vamos a cometer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? Etcétera. Ya ha pasado por un proceso mental ese pecado cuando llega a concretarse. Por tanto, reformar nuestros pensamientos es esencial en la vida espiritual. Y luego también la parte sentimental que hemos mencionado, porque los sentimientos nos juegan malas pasadas dentro de lo espiritual. Y cuando nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, podemos caer en pecados mortales que nos llevan a tomar incluso actitudes que no son cristianas. No dejar que nuestras malas inclinaciones
se desborden libremente, sino más bien encauzarlas, tratar de dominar esas malas inclinaciones. Estas van exponiéndonos a veces a muchas trampas y también nos llevan a tentaciones de los enemigos del alma, que son las que tenemos que tratar de evitar a toda costa. Y aquí podríamos repetir quizá aquella frase de San Bernardo que le escribió a un discípulo suyo: malditas ocupaciones las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Y es que sí, hermanos, a veces el quehacer nos puede apartar de lo esencial, porque como ya lo escribió el Concilio Vaticano II, dice: es mejor buscar ser más que tener más. Y a veces las ocupaciones nos llevan nada más al tener más, pero no nos hacen ser más. Se olvida de aquella parte interior, de aquella parte humana, de hecho, que va de la mano también de la parte espiritual. Y esto es una trampa que el enemigo nos pone. Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen y nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan todavía la imaginación y nos ponen en nuestra mente falsas ideas. Trata entonces el enemigo de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno. Que al dedicarnos a esas acciones exteriores, ya estamos ganándonos el cielo. Y olvidamos aquello que decía un santo: ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario, todo será lograr poco o nada, o menos que nada, pues sin vida espiritual se puede hasta llegar a hacer más daño que bien. Hay que meditar esto, hermanos, mucho, mucho. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Dedicándonos a obras puramente exteriores o estamos también cultivando nuestra parte interior? ¿Estamos desarraigando de nosotros esos defectos, esos vicios que nos tienen todavía atados? Porque hay mucha gente que se dedica al trabajo puramente material dentro de la iglesia, pero nunca dejan sus malas costumbres, nunca dejan su pecado, nunca dejan su vicio, sino piensan que por estar trabajando materialmente ya tienen ganada la salvación y que no necesitan corregir sus defectos, sus vicios, sus actitudes. Y ese es un engaño del enemigo. Es una trampa que el enemigo nos pone para que nosotros, confiados, nos mantengamos ahí y no nos esforcemos por alcanzar la perfección de nuestra vida espiritual o de nuestra alma. Y hay otro engaño. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual. Y es que durante la oración se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y quizá hasta lleguen a ser pensamientos curiosos, que son agradables, claro, para nosotros humanamente. Puede ser acerca de futuros apostolados, de trabajos por las almas, y en vez de dedicar ese tiempo a amar a Dios, a adorar a Dios, o a pensar en las perfecciones de Dios y las que nos puede dar a nosotros, o de alabarle, de darle gracias, de glorificarlo, de pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos mejor a dejar que nuestra imaginación vuele y vuele y vuele por un montón de temas que no son oración, sino simplemente, como lo dice este libro, como moscarrones a volar con la imaginación. Y van volando por los basureros de este mundo, nos dice el autor, merodeando encima de la basura de este mundo. Esa es una trampa del enemigo, llevarnos a esos niveles de imaginación que lo que busca es llenarnos de soberbia y de vanagloria, olvidando que los dones, que los talentos, que los carismas que estamos administrando
son de Dios y son para la gloria de Dios. Y tengamos en cuenta esto, hermanos, porque nos puede pasar. Es una tentación que está a la orden del día para todos los que estamos prestando algún servicio dentro de la iglesia, que ejercemos algún ministerio dentro de la iglesia. Estamos ahí por misericordia de Dios y para la gloria de Dios. Y no nos olvidemos de eso. Si no fuera por Dios, no tendrían esa autoridad que tienen algunos. Como se lo dijo el mismo Jesús a Pilato en aquel momento, cuando él le dice: ¿no sabes que tengo el poder de salvarte la vida o de crucificarte? Y Jesús le contesta: si Dios no te hubiera dado ese poder, no lo tendrías, simple y sencillamente. Igual todos los que ejercemos algún tipo de autoridad dentro de la iglesia, coordinadores, líderes, catequistas, sacerdotes, obispos, el mismo Papa, si Dios no les hubiera dado la autoridad, pues ¿qué? Serían nada, serían un cero a la izquierda. Por tanto, no olvidemos eso, hermanos, que es Dios quien nos concede esa autoridad y que debemos ejercerla para gloria de su nombre, no para llenarnos de soberbia ni vanagloriarnos nosotros, sino para la gloria de su nombre. Y este es un engaño, este es un artificio del enemigo al que todos estamos expuestos, porque nos toca también en nuestra carne, cuando hablamos de vanagloria y soberbia, querer engrandecernos, querer incluso estar por encima de Dios, creyendo que somos merecedores de aquello que tenemos y que por tanto los demás deben estar bajo mi mano, bajo mi mando, que son inferiores a mí. Esa es una tentación que nos puede venir y que les viene a muchos, de hecho, cuando se sienten superiores a los demás porque tienen un puesto de liderazgo, una jerarquía dentro de la iglesia. Y no olvidemos que de eso le vamos a dar cuenta a Dios, de cómo estamos administrando ese puesto que nos han confiado. Es un talento que se nos ha dado y al final Jesús va a venir a pedirnos cuenta de ese talento. ¿Cómo lo hemos administrado? ¿Cómo lo hemos llevado dentro de nuestro caminar espiritual? Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación han tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo estamos caminando en esa perfección de nuestra vida, de nuestra alma. Cuando vamos viendo cambios en nosotros, cuando vamos viendo cómo se van desarraigando esos vicios, esas malas costumbres, esas malas mañas que tenemos y las vamos desprendiendo con la ayuda de Dios de nuestra vida. Ahí podemos tener como una medición, quizá por decirlo de alguna manera, ahí podemos medir el grado de perfección que vamos alcanzando. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos, seguimos todavía deseando que nos prefieran a nosotros que a los demás, lo que ya decíamos, llenos de vanagloria, si somos personas obstinadas aún y que estamos queriendo imponer nuestro propio parecer y que se acepte lo que yo digo y punto, porque yo soy el que mando, porque yo soy el líder, porque yo soy el coordinador, porque yo soy el catequista, porque yo soy el sacerdote, porque yo soy esto, y quiero hacer que los demás por obligación acepten mi parecer y yo no tomo en cuenta ni siquiera el parecer de los demás, si no me preocupo por aceptar el parecer de otros, si no me preocupo por observar esas miserias y debilidades de los demás para ir en su auxilio, en su ayuda, si estoy todo el tiempo señalando esas faltas y miserias ajenas con la intención de menospreciar a los demás y no de ayudarles, y no miro las miserias mías, o como dijo Jesús, si miro la paja en el ojo ajeno pero no me doy cuenta de la viga que tengo en el mío, si voy caminando así, es señal pues de que ese grado de santidad que hay en mí es muy bajo.
muy bajo. Y si cuando alguien se atreve a herirme porque me hace una crítica que a lo mejor es para construir en mí, para que yo deje algún error o algún vicio que todavía está arraigado en mí, me muestro todavía con desprecio hacia ellos. O niego esa actitud mía por vanagloria, por soberbia. Eso es especial demostración de que no estoy caminando en la santidad, de que lo que busco es mi gloria y no la gloria de Dios, de que lo que busco es nada más aparentar ante los demás, pero no estoy buscando mi perfección espiritual. Por eso debo esforzarme por llegar a experimentar el amor de Dios, pero ponerlo de manifiesto con mi prójimo y que este se vea reflejado en prácticas de piedad cuando estamos siempre al pendiente de los demás. Ahí vamos experimentando ya esos pasos a la santidad y esos pasos a la perfección en nuestra vida cristiana. Con esto demostramos que queremos de verdad alcanzar la santidad. De lo contrario, lo único que mostramos es que somos soberbios. Simple y sencillamente eso. Y más y cuando nuestro Señor, para llevarnos a una perfección mayor, permite que nos lleguen enfermedades, que nos lleguen contrariedades en la vida, que nos lleguen pruebas, persecuciones. Ahí sí, hermanos, entonces sí que manifiestan que su santidad es falsa porque empiezan a quejarse, empiezan hasta a maldecir a Dios y hasta creen que Dios ha dejado de ser Dios porque ya no les va bien. Dice un autor de un libro que se llama Nacidos para Alabar, que el hecho de que nos esté yendo mal en la vida no significa que Dios ha dejado de ser Dios. Debemos nosotros, hermanos, buscar en esa parte espiritual a qué me está llamando el Señor en esa prueba que estoy pasando, en esa contrariedad que estoy viviendo, en esa enfermedad que estoy experimentando en ese instante, en esas persecuciones en las cuales me veo envuelto en algún momento. Debo buscar ahí la luz de Dios. Debo buscar ahí qué es lo que Dios me está pidiendo en mi vida espiritual. ¿Cuál es la santísima voluntad de Dios en esa prueba que estoy pasando, en esa prueba que estoy experimentando? Son las formas en que la meditación, hermanos, nos lleva a vislumbrar esos caminos de perfección a los cuales el Señor nos ha llamado. Me quedo hasta acá y ahora reflexionemos en esto, hermanos. ¿Nos estamos dejando absorber por un quehacer puramente externo y estamos descuidando la parte interior? Si es así, pues manos a la obra. Hay que buscar más la parte espiritual en la perfección, entregándonos al Señor y ver ya esos vicios, esas mañas, esas malas costumbres que todavía tenemos arraigadas y hay que ir ya trabajando para que vayan desapareciendo de nuestra vida, desarraigarla ya de nuestra vida en este caminar espiritual al que vamos hacia la perfección de nuestra vida y de nuestra alma. Que el Señor nos ayude, que Él nos conceda por medio de su Espíritu Santo los dones, las gracias, los carismas y que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, también interceda por cada uno de nosotros para que logremos alcanzarla. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos escuchamos en la próxima ocasión.